Buenas noches. Me complace una vez más participar en un evento organizado por esta institución y en esta oportunidad para referirnos a la litigación oral en la audiencia de juzgamiento. Partimos de la configuración legal prevista en la nueva ley procesal de trabajo, que definitivamente establece lo que se denomina el juez director del proceso. Esto no significa sino la ubicación del derecho procesal laboral en el ámbito inquisitivo. Como sabemos, existen dos grandes sistemas procesales, que es el sistema dispositivo y el sistema inquisitivo. Y tradicionalmente el sistema inquisitivo ha sido identificado con el proceso penal, en tanto que el sistema dispositivo con el proceso civil. El derecho procesal laboral se inscribe en el ámbito del sistema inquisitivo, es un proceso inquisitivo, precisamente porque se le reconoce al juez un conjunto de atribuciones o prerrogativas que lo convierten en el principal impulsor del proceso. Y precisamente la nueva ley procesal de trabajo se ha encargado de definir esta ubicación del derecho procesal laboral cuando en el artículo 3º del título preliminar establece que los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Partiendo de esta idea es que precisamente la nueva ley procesal de trabajo le confiere al juez laboral un conjunto de atribuciones y facultades, precisamente con el objeto de superar ese desequilibrio innato que existe entre las partes de la relación laboral. Sabemos pues que no existe, digamos, entre las partes de la relación laboral esa igualdad, por lo menos desde el plano abstracto, que sí existe en una relación de carácter civil. Precisamente porque entre el empleador y el trabajador se presentan las llamadas desigualdades innatas que tienen que ver con el ámbito jurídico, económico e incluso probatorio. En ese sentido, la nueva ley procesal de trabajo, marcando la función de juez director del proceso, señala pues que los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso. Nos preguntamos en este aspecto si el juez laboral deja de ser un juez imparcial o el juez laboral se convierte en un juez parcial hacia el ámbito laboral del trabajador, precisamente por el carácter intuitivo del derecho laboral. A esto respondemos que el juez laboral sigue siendo un juez imparcial. Las que son imparciales o parciales, las que tienen un sesgo, son las normas laborales y ahora las normas procesales, que tienen una tendencia intuitiva a favor del trabajador. En ese sentido, se establece en la nueva ley procesal de trabajo una serie de disposiciones que tienen que ver con esa función de juez director del proceso. Se señala que los jueces interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En ese sentido, bajo esta perspectiva del juez director del proceso, encontramos dos ámbitos de análisis: la dirección jurídico-procesal, que tiene que ver con la dirección material o social o la dirección técnica o gerencia del proceso.
En ese sentido, nosotros nos vamos a referir concretamente en esta exposición a la dirección material o social del proceso, puesto que la dirección técnica o gerencia del proceso tiene que ver más bien con la administración del órgano jurisdiccional, con la administración de los tiempos, con la administración de la agenda, etc. Entonces, bajo la perspectiva de la dirección material del proceso a cargo del juez, encontramos a la principal característica del derecho procesal laboral, lo que había mencionado hace un momento, esto es de superar el desequilibrio innato existente entre las partes de la relación laboral. Partimos de la constatación de que las partes de la relación laboral no se encuentran en un mismo plano de igualdad. ¿Qué hace el sistema procesal en este caso? Otorga al trabajador un conjunto de atribuciones y prerrogativas con el objeto de compensar esta desigualdad innata de las partes de la relación laboral. Esta es una suerte de superar el desequilibrio mediante otro desequilibrio, y precisamente esta es la característica fundamental del derecho procesal laboral. ¿Cuáles son las manifestaciones precisamente de este carácter inquisitivo del proceso laboral, de esta manifestación de juez director del proceso? Las manifestaciones desde el punto de vista legal que podemos encontrar en la nueva ley procesal de trabajo, tenemos en primer lugar la facultad de fallo ultrapetita. A diferencia del juez civil, que se encuentra enmarcado bajo el parámetro del principio de congruencia, esto es que no puede exceder los términos de la demanda, el juez laboral, por mandato del artículo 31 de la nueva ley procesal de trabajo, tiene la posibilidad de expedir fallos ultra petita. Esto es, fallos que puedan exceder la demanda desde el punto de vista cuantitativo. La antigua ley procesal de trabajo ya lo había previsto en el artículo 48.3 y la nueva ley procesal de trabajo lo contempla en los mismos términos, autorizando al juez laboral a poder exceder los términos de la demanda, esto es, otorgar mayores sumas a las que han sido en materia de demanda, siempre que hubiera existido error de cálculo o error en la aplicación de las normas. Esta es una manifestación del carácter inquisitivo del proceso laboral que no la tiene otro juez, más que el juez laboral. Y el juez laboral en todas las instancias. Y en consecuencia es perfectamente posible apreciar en un proceso laboral que si el trabajador demanda 12.000 soles por compensación por tiempo de servicios, el juez puede ordenar el pago de 13.000, 14.000 o 15.000 de euros, en virtud precisamente de esta facultad de fallo ultrapetita. Pero a propósito de la aplicación de la nueva ley procesal de trabajo, se han presentado algunas dificultades respecto a esta facultad de fallo ultrapetita. En la experiencia que se ha acumulado hasta la fecha, se han presentado algunas dificultades. Como sabemos, la nueva ley procesal de trabajo extiende la competencia del juez de paz letrado desde el punto de vista de la cuantía, de 10 a 50 unidades de referencia procesal. Y 50 unidades de referencia procesal son aproximadamente 18.000 y pico soles. Lo que se discute ahora es que, ¿qué sucede si se plantea una demanda ante el juez de paz letrado por un valor equivalente a 50 unidades de referencia procesal, pero el juez al momento de sentenciar percibe que al trabajador no le corresponden estas 50 unidades de referencia procesal, sino un monto mayor? La pregunta es, ¿el juez, en el nuevo contexto de la oralidad, podría ordenar el pago de una suma mayor en el juez de paz letrado? Estamos hablando.
digamos 25.000 o 30.000 nuevos soles, que ya no estaría fuera de su competencia. ¿Qué opina, doctor? ¿Alguien tiene una idea para interactuar? No sé si está claro el supuesto. Esto se ha debatido, se debate en la actualidad. Y hay otro tema vinculado a esto, el tema de los tribunales unipersonales. El tribunal unipersonal, como ustedes saben, viene a ser el desgajamiento de la sala laboral, que se compone de 3 miembros, en tribunales unipersonales. La sala laboral se desgaja en 3 tribunales unipersonales. En los tribunales unipersonales resuelven en vía de apelación los procesos cuando no excede de 70 unidades de referencia procesal. La pregunta es en el mismo sentido. ¿Qué sucede si el tribunal unipersonal al momento de resolver percibe que al trabajador le corresponde un monto mayor que excede las 70 unidades de referencia procesal? Estará facultado el tribunal unipersonal aplicando la facultad de fallo ultrapetita para ordenar esta suma mayor. Esto se está debatiendo en la actualidad. Nosotros consideramos que en ambos casos sería de aplicación un conjunto de consideraciones que tiene que ver con la economía procesal y que tiene que ver con el principio de plena jurisdicción. En el primer caso, el juez de paz letrado ya ha asumido competencia, el juez está conociendo el proceso, ha realizado todos los actos procesales y se encuentra en la etapa de resolución, de expedir sentencia. Y en consecuencia, nosotros consideramos que en aplicación de estos principios de economía procesal y plena jurisdicción, el juez de paz letrado sí sería competente para conocer, aplicando el principio del fallo ultrapetita, o la facultad de fallo ultrapetita, en este caso, y resolver ordenando un monto incluso mayor a lo que delimita su competencia desde el punto de vista de la cuantía. En segundo lugar, existe una razón lógica, porque no tendría sentido que el juez pueda derivar ese proceso al juez especializado, puesto que al establecer que le corresponde más de 70 unidades de 50 unidades de referencia procesal, pues el paz letrado ya estaría fijando el monto económico de los beneficios del trabajador. Entonces no tendría sentido la revisión al juez especializado. ¿Para qué? Para ejecutar. No tendría sentido. Y en consecuencia, nosotros consideramos que el juez de paz letrado sí es competente. Tanto más si el artículo 5 de la nueva ley procesal de trabajo establece que la cuantía se fija en función a los montos consignados por el demandante en la demanda, en función a la liquidación contenida en la demanda, sin que el juez pueda cuestionar en forma alguna la cuantía que fija el demandante. Lo mismo sucede, los mismos principios se aplicaría cuando tiene que ver con el tribunal unipersonal, ¿no? Entonces, somos de la idea de que el tribunal unipersonal continuaría conociendo el proceso y resolvería tanto más que si se ha llevado a cabo la audiencia pública de la vista de la causa, y en consecuencia no habría motivo para quebrar esa vista de la causa y convocar al pleno de la sala, aplicando, reitero, los principios, el principio de economía procesal y el principio de plena jurisdicción, salvo mejor parecer. Entonces, pues, el juez de trabajo tiene esta facultad de fallo ultrapetita, que en algunos casos podría colisionar eventualmente con el principio de la prohibición de reforma en peor. ¿Qué sucede?
Nos ubicamos en el siguiente escenario. Un trabajador demanda, digamos, por 30.000 nuevos soles, pago de CTS. El juez de primera instancia ampara la demanda y otorga ese monto de 30.000 nuevos soles. Y evidentemente, como el juez ampara la demanda, el demandante no apela. Y el que impugna la sentencia es el demandado. La sala superior, al revisar esta sentencia del juez, se percata que precisamente existe error de cálculo o error en la aplicación de normas legales y no le corresponde 30.000 nuevos soles al trabajador, sino le corresponde, digamos, 35.000 o 40.000. La pregunta es, ¿podrá el juez superior modificar la sentencia de primera instancia si ésta no ha sido cuestionada por el demandante? ¿O estaría quebrando, afectando el principio de la prohibición de reforma en peor? Entonces nos encontramos pues ante una eventual colisión entre el principio de la prohibición de reforma en peor y la facultad de fallo ultrapetita que la tienen todos los jueces en el ámbito laboral, desde el juez de par letrado hasta el juez supremo. Entonces, ¿cómo solucionamos esta colisión entre la facultad de fallo ultrapetita y la prohibición de reforma en peor? Ciertamente, en este caso, incluso esto ha sido materia de tratamiento en la jurisprudencia, la clave de bóveda para resolver esta eventual colisión está precisamente en la consideración de los derechos mínimos. Quiere decir que frente a esta colisión entre la facultad de fallo ultrapetita y la prohibición de reforma en peor, prima la facultad de fallo ultrapetita siempre que se hayan ignorado derechos mínimos. Derechos mínimos establecidos en normas imperativas que tienen carácter irrenunciable. Solo en esa eventualidad, el juez superior podría modificar la sentencia de primera instancia, aunque no haya sido impugnada por el demandante. Otra manifestación, ya pasando a otro tema, del carácter inquisitivo y este rol director del proceso, le encontramos en las presunciones legales derivadas de la conducta de las partes. Artículo 29 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Quienes conocen el proceso civil se habrán dado cuenta que esta disposición es similar al artículo 282 del Código Procesal Civil. Esto es, el Código Procesal Civil establece una consideración similar, autorizando al juez obtener conclusiones en contra de los intereses de las partes, precisamente por su conducta asumida en el proceso. Los que conocen muy bien la antigua ley saben que en el artículo 40 existe en la antigua ley las llamadas presunciones legales relativas. Estas presunciones que establecen que cuando se acredita la relación laboral y el demandado no cumple con exhibir los libros de planilla, se tiene por cierto el tiempo de servicios y la remuneración percibida, ¿no? O cuando exhibiendo el libro de planillas el trabajador no está inscrito en los libros de planillas. Pues bien, esta presunción legal relativa de la antigua ley, el artículo 40, ya no está contemplada en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y algunos se extrañan precisamente porque la nueva Ley Procesal de Trabajo no la ha contemplado. Debemos entender que no se ha contemplado en la nueva Ley Procesal de Trabajo porque en algunos casos se han producido situaciones de abuso de derecho. En casos clamorosos en los que los demandantes, trabajadores, conocedores perfectamente de que el empleador carecía de los libros de planillas, inflaban sus planteamientos en cuanto a remuneraciones o tiempos de servicios, y entonces se exigía la aplicación de esta presunción legal relativa. Y en muchos casos pues, se han presentado situaciones de abuso de derecho
que muy bien los jueces la han tratado de, si se quiera, tamizar o superar mediante la aplicación del principio de razonabilidad o proporcionalidad. Yo recuerdo un caso en que un trabajador, un cobrador de servicio público, señalaba que ganaba 3.000 soles mensuales. Y confiado en que el empleador nunca iba a exhibir los libros de planillas, solicitó la exhibición de los libros de planillas y la aplicación de las presunciones legales. Entonces, la nueva ley procesal de trabajo ya no lo contempla, pero a diferencia de ello, tenemos las presunciones derivadas de la conducta de las partes. Y si revisamos el artículo 29 de la nueva ley procesal de trabajo, también nos expresa que el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes cuando aprecia la falta de colaboración de ellas para lograr los fines del proceso. ¿De qué manera? Entre otras formas, cuando no se cumple con exhibir los libros de planillas o los documentos que están obligados a llevar. Entonces el juez, al sentenciar, puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes. Y la práctica nos está demostrando precisamente que el juez ha hecho efectivo, en muchos casos, en las sentencias que se han expedido por la nueva ley, de estas presunciones legales derivadas de la conducta. Manifestación, una vez más, de ese rol de director del proceso. Por otro lado, tenemos el tema de la prueba de oficio. La prueba de oficio, bueno, es materia de discusión en la doctrina, si es que se debe mantener este esquema de la prueba de oficio. Bueno, existen escuelas, tendencias, ¿no? La escuela que encabeza el profesor Alvarado Belloso, que considera, el garantismo, ¿no?, que considera que el juez director del proceso equivale a ser el juez dictador del proceso. Y por otro lado, la tendencia que encabeza el profesor colombiano Jairo Parra, sostiene más bien y pondera la posibilidad de que el juez tenga esa facultad de actuar prueba de oficio. Hay un debate pues sobre si el juez debe o no tener la facultad de actuar prueba de oficio. Nosotros creemos que en ninguna otra disciplina, como el derecho procesal laboral o el proceso laboral, se justifica la existencia de esta facultad del juez de actuar prueba de oficio. La nueva ley procesal del trabajo lo contempla en el artículo 22, aunque de una manera más restringida. La nueva ley procesal del trabajo, en lo que se refiere a la prueba de oficio, nos hace referencia a que el juez excepcionalmente puede ordenar la actuación de una prueba de oficio. ¿Qué debemos entender de esta excepcionalidad? Por única vez. No habría otra forma. Esto seguramente se ha previsto con el objeto de evitar algunas, digamos, si se quiere, algunos usos o costumbres cuando se echa mano a esta facultad y los jueces ordenan demasiadas pruebas de oficio, ¿no? Que se justifique en muchos casos, probablemente se explica, perdón, ¿no? Y esto se da en todo lugar, ¿no? Yo conversaba con un profesor en España y me decía que en España también cuentan con esta, en el proceso laboral los jueces cuentan con esta facultad de actuar pruebas de oficio, con la diferencia que allá se denomina diligencias para mejor resolver, o providencias para mejor resolver, ¿no? Pero que en la jerga abogadil se le había bautizado como diligencias para mejor demorar, ¿no es cierto? Entonces, en todas partes se cuestionaba, definitivamente. Seguramente para evitar esto es que la nueva ley ha restringido la facultad de actuar prueba de oficio de manera excepcional. Y además señala, ha puesto una suerte de seguridad o un candado, cuando la ley establece que no es causal de nulidad si el juez no ha actuado prueba de oficio, ¿no? Un poco para restringir en la segunda instancia cuando se anulan los procesos, ¿no? Invocando que el juez debió actuar prueba de oficio, ¿no? Y finalmente existe la posibilidad por la nueva ley de que se actúe prueba de oficio en segunda instancia.
Si la sala considera que debe actuarse una prueba de oficio, puede hacerlo. Y la restricción de que en casación no es posible actuar prueba de oficio. Pero siempre se seguirá debatiendo cuáles son los límites del ejercicio de la prueba de oficio. Siempre habría que guiarnos por la idea de que la prueba de oficio solo puede ser ordenada cuando el juez aprecie que los medios probatorios no son suficientes para formarse convicción, lo que significa que el juez no podría reemplazar a las partes en sus respectivas obligaciones probatorias. Aún más ahora que estamos en un nuevo sistema, es el sistema oral. El sistema oral exige mayor responsabilidad a las partes al momento de plantear sus respectivas posiciones. Ahora no va a ser tan sencillo redactar una demanda laboral como es ahora con la antigua ley. Para redactar una demanda laboral, en términos actuales, el abogado se sienta en su escritorio y empieza a redactar la demanda laboral con los documentos que ha presentado, que tiene el demandante. Con el nuevo sistema, el juez laboral el abogado laboralista tiene que hacer actos de investigación. Porque para sustentar debidamente su teoría al momento de la audiencia de juzgamiento, tiene que tener todo el bagaje probatorio. Con el sistema actual, nosotros apreciamos demandas en los que el demandante señala: ofrezco como prueba el informe que deberá evacuar salud, etcétera, sobre tal tema. El informe, solicito, se oficia a la institución tal. Igual es demandado. Demandado, ofrece como prueba, con la ley antigua, ¿no? Solicito se oficia al banco de crédito para que informe sobre los depósitos que hemos efectuado respecto a la CTS del trabajador. Con la nueva ley no va a ser posible eso. Con la nueva ley, cada parte tendrá que solicitar los informes a estas instituciones y presentar en la demanda o la contestación. Solo será posible solicitar informes o oficios cuando exista la imposibilidad por los temas de reserva tributaria o restricciones a facilitar la información, que solamente lo puede pedir el juez. Pues de lo contrario, ya no es posible complicar el proceso mediante esta forma de ofrecimiento de los medios probatorios. Entonces, de allí que es importante, esto a propósito de la prueba de oficio, que los abogados ya estén adiestrados desde ya y estén preparados, porque tienen que hacer actos de investigación, tienen que preparar el acervo probatorio que constituye el respaldo de la teoría del caso que van a tener que presentar en la audiencia de juzgamiento. Dicho en otras palabras, la teoría del caso debe ser establecida desde el primer momento. Como sabemos, la teoría del caso es una estrategia. Debe ser diseñada desde el primer momento en que el abogado toma el caso y tiene que plantear la demanda. Y esto es responsabilidad tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Como ustedes habrán podido escuchar durante este evento, igualmente, ahora ya no es posible solicitar pericia como parte de prueba. Ofrezco la pericia que deberán efectuar respecto a la pericia contable, respecto digamos, a las utilidades percibidas, ¿no? Ahora, si las partes quieren ofrecer una pericia, tanto demandante como demandado, tienen que presentar la pericia, ofrecerlo y presentar en la audiencia de juzgamiento y conducir a su perito. Y si hay debate pericial, será entre los peritos en la audiencia de juzgamiento. Porque estamos hablando de la unidad y la concentración del proceso laboral. Ya no se va a dar la situación de que se admite la prueba pericial y se designan los peritos.
no aceptan los peritos, desígnese otro perito. Eso ya no es posible porque la audiencia de juzgamiento tiene que sentenciar el juez. ¿Sí o no? La información para hacer una investigación para una perita de utilidades se requiere de todas maneras a ello. Porque ¿qué vamos a hacer una liquidación que no tiene los números, el número de días trabajados, las horas trabajadas de los demás trabajadores? ¿Cuál es la solución? Bueno, como usted ha señalado, las utilidades se calculan en función de las declaraciones juradas, ¿no es cierto?, que presenta el empleador del impuesto a la renta. Entonces, pero suele presentar, cuando contesta el demandado, pericias para verificar sus propias declaraciones juradas. A eso me refiero. A eso me refiero. Mi pregunta va dirigida a la demanda del trabajador. Si yo pido pago de utilidades, tengo que presentar mi liquidación, ¿de qué más te voy a presentar? Y obviamente yo no tengo esa información y la tiene el empleador. Esa es mi pregunta. Por eso le estoy diciendo, no es posible pedir que se oficie, digamos, a una institución para que le emita información, salvo cuando esta información esté protegida por la reserva legal, que en este caso estamos ante una reserva tributaria. Entonces, el trabajador no podría pedir directamente a la SUNAT que le exhiba las declaraciones juradas para hacer el cálculo de su beneficio social. Como he mencionado hace un momento, este sería un caso de excepción, ¿no? Entonces, sí es perfectamente posible que el trabajador pida que el juez oficie a la SUNAT a efectos de que exhiba las declaraciones juradas del impuesto a la renta del empleador para calcular en función a ellas las utilidades. Este es un caso de excepción, porque precisamente no lo tiene. Lo que me refiero es al revés. Muchos empleadores solicitan se liquide, se practique una pericia respecto a las utilidades que han percibido. ¿De acuerdo? No sé si estamos sintonizando en lo mismo. Creo que no. Me refería yo básicamente, o sea, si para la declaración jurada no hay ningún problema, porque ahí lo único que yo puedo observar es mis utilidades, o sea, mis ganancias internas. Así es. Pero para liquidación, ¿cuánto me corresponde? Por utilidades, luego sabemos 5%. Así es. Entonces esa información no la tiene el SUNAT, esa información la tiene la empresa. Así es. Entonces, ¿de dónde sale ese cálculo? Por eso, pues, cuando les digo que las partes necesitan responsabilidad para hacer actos de investigación, tenemos que partir de la distribución de la carga de la prueba, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quién tiene la obligación probatoria en el proceso laboral? ¿Quién tiene la obligación probatoria? El trabajador respecto a la relación laboral y el empleador respecto al cumplimiento de la ley. ¿No? Por razones lógicas, no le puedo pedir al trabajador que exhiba, pues, o presente las declaraciones juradas o las planillas. ¿Quién es el responsable de tener esa información? Simplemente es un principio de distribución de la carga de prueba. El que tiene que probar es el que está en mejores condiciones de hacerlo. Entonces, el que tiene que probar aquí es el empleador. Es el empleador que tiene que exhibir sus declaraciones juradas y decir, señor juez, no he tenido utilidades, mi declaración jurada. Señor juez, mis utilidades son de esta naturaleza. ¿Entiende? ¿De acuerdo? Entonces, hay que partir de un hecho básico, elemental. ¿Quién está obligado a probar qué? Y entonces, en función a ello, es que se diseñan los actos de investigación. Si el trabajador está obligado a probar su relación laboral, entonces el abogado del trabajador tiene que hacer los actos de investigación respecto a ello. Si el empleador es el obligado a probar que ha cumplido con la ley, presentar sus declaraciones juradas, etc., el que tiene que hacer los actos de investigación es el empleador al momento de la contestación. Lo que sucede es que muchas veces los trabajadores, incluso los abogados de los trabajadores, incurren, y esto incluso ya está siendo sancionado en los juzgados laborales, incurren en errores cuando pretenden acreditar aquello
respecto de cuál es obligación del empleador. Entonces, muchos trabajadores solicitan, por decir, que el banco X informe sobre las utilidades, sobre los depósitos realizados por el empleador. Esa no es obligación del trabajador. Quien tiene que demostrar que ha cumplido con la ley, ¿quién es? El empleador. Y hemos visto algunos casos en el norte en que el juez ha sancionado al trabajador precisamente, o al abogado, precisamente por ofrecer pruebas cuando no le corresponde a él esa obligación probatoria. Entonces, hay que partir de ese hecho básico. Cuando nosotros decimos que tenemos que hacer actos de investigación, son actos de investigación que corresponden a cada una de las partes. Entonces, el trabajador no podría probar, ni menos ofrecer una pericia respecto a obligaciones probatorias que le corresponden al empleador. El que sí tiene que presentar, si lo cree conveniente, la pericia, o tiene que presentar los documentos respecto a las utilidades, es el empleador. Entonces hay que partir de eso. Bueno, entonces, me refería a la prueba de oficio. ¿Cuál es la limitación de la prueba de oficio? La limitación de la prueba de oficio, evidentemente, se encuentra en la obligación de las partes de acreditar los hechos que corresponden de acuerdo al principio de distribución de las cargas probatorias. También se ha establecido en la nueva ley, pues, que ya no existe la pericia de oficio a cargo del perito ahora del juzgado de trabajo. El perito que ahora tiene esa denominación en lo que se refiere a la actuación de la prueba pericial, que evacúa informes periciales, y estos son puestos en conocimiento de las partes y estas observan, y mientras tanto transcurre el tiempo y se complica el proceso. Con la nueva ley procesal del trabajo, los peritos que actualmente realizan esa función en los juzgados, los peritos contables, de acuerdo al mandato de la ley, simplemente emitirán informes que constituirán soporte o ayuda o auxilio para el juzgador al momento de resolver. No se actúan ni se ofrecen como prueba, esto lo establece expresamente la ley. Lo que nos da la idea de que las pericias tienen que ser ofrecidas por las partes. Las pericias respecto a sus obligaciones probatorias, ¿no? Las pericias tienen que ser ofrecidas por las partes. Y si la parte considera necesario que exista la sustentación por parte del perito, tendrá que conducir a su perito a la audiencia. Y si existen peritos de ambas partes, se producirá un debate pericial. Esa es la lógica que nos indica el nuevo sistema procesal. Por otro lado, se encuentra el tema del principio de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que le acababa de manifestar respecto a que, más bien, a este principio, en términos actuales, se le designa o se le conoce como el principio de asignación o distribución de cargas probatorias, ¿no? ¿Quién está obligado a probar? Quien tiene mayores posibilidades de sustentar o acreditar un hecho. En ese sentido, la nueva ley procesal del trabajo ha establecido algunas normas, ¿no? Concretamente, nosotros lo hemos denominado a esto como el rescate de los principios fundantes del derecho procesal laboral. Porque siempre nosotros, desde nuestros primeros estudios en la universidad, nos han enseñado, pues, que el derecho procesal laboral se caracteriza precisamente por el imperio del principio de la inversión de la carga de la prueba, que significa que el mayor peso probatorio lo soporta el empleador, en la diferencia del trabajador. Pero
a raíz de las modificaciones legislativas que se han producido en nuestro medio, sobre todo a raíz de la flexibilización de la legislación laboral de los años 90, es que este principio de inversión de la carga de la prueba había sido relativizado y en ciertos casos había desaparecido. Es el tema concreto de los procesos de nulidad de despido o despido de derechos constitucionales, lesivo de derechos constitucionales, o los procesos que tienen que ver con el cese de acto de hostilidad o el despido indirecto, en que prácticamente la inversión de la carga de la prueba había desaparecido, porque tanto en el despido nulo como en el despido indirecto, que viene a ser la terminación de la relación laboral a instancia del trabajador, todo el peso de la carga de la prueba recae en el trabajador. Entonces esta situación, en muchos casos injusta, sumamente injusta, como el tema del despido nulo, ¿no? Un despido por discriminación antisindical se imponía la carga de la prueba al trabajador, que no solamente tenía que probar el motivo, sino además el nexo de causalidad. Entonces, toda esta configuración de la distribución de la carga de la prueba ha sido reivindicada, si se quiere, por la nueva ley procesal de trabajo, y establece criterios de asignación de cargas probatorias más acordes con la naturaleza del proceso laboral. Entonces allí tenemos la presunción de la moralidad, que como ustedes saben significa la reducción a la acreditación de un solo elemento del contrato de trabajo para que opere la presunción de la moralidad, ¿no? El artículo 22 de la nueva ley procesal del trabajo establece que acreditada la prestación personal del servicio se presume la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, ¿no? Se supera pues el artículo 4 del texto único ordenado del decreto legislativo 128, de tal forma que ya no es necesario acreditar los tres elementos básicos del contrato de trabajo, sino solamente uno de ellos, la prestación personal. Entonces, esto nos muestra una vez más el carácter inquisitivo del proceso laboral. En ese sentido se ha abreviado la responsabilidad probatoria del trabajador y entonces solamente tendrá que acreditarse la prestación personal y en ese momento se invierte la carga de la prueba. Digo. ¿Eso no supone una modificación del decreto legislativo 728 con una ley procesal? Porque si estamos diciendo que solo necesito acreditar esto y no lo sé ese decreto que establece la ley 728, pues estoy modificando una ley procesal. Un decreto legislativo. ¿No? Bueno, está bien. La ley posterior deroga la anterior, tienen el mismo rango. Ley procesal que deroga el decreto legislativo. ¿Está bien? Perfectamente. Y si tenemos que agregar aún más, ¿no? Son, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución, un decreto legislativo tiene el mismo rango que la ley procesal de trabajo. Y entonces estaríamos ante un tema siguiente. Si iríamos a discutir, indubio propio, la norma más favorable, si entraríamos en ese tema. ¿No? Si no es suficiente la ley posterior deroga la anterior, entonces estamos ante una norma, ¿no? Muy bien. Y además de la presunción de la moralidad, tenemos el caso pues de la probanza en los casos en que se invoca la nulidad de despido o cuando se invoca los actos de hostilidad. Y entonces aquí se ha mejorado definitivamente el tema de la carga de la prueba. Digamos, en la nulidad de despido, si analizamos el catálogo del artículo 29 del decreto 728, tenemos que en el despido por discriminación antisindical
el obligado a probar es el trabajador. Igual en el caso del despido por represalia, el obligado a probar es el trabajador, el despido por discriminación por otro motivo que no sea la sindical, igualmente. Y solamente hablando del sistema antes de la nueva ley procesal del trabajo, solamente en el caso de la mujer que está protegida por el fuero de maternidad, solamente en ese caso existe un sistema de distribución de cargas probatorias muy interesante. La mujer embarazada por el fuero de maternidad solamente estaba obligada a probar su condición y que el empleador tenía conocimiento de ello. Y en ese momento se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que tiene que demostrar que ha despedido a la mujer trabajadora por otro motivo que no sea el embarazo. Y si no se prueba este otro motivo, el despido es nulo. Entonces, ese sistema de carga de la prueba, que ya había sido establecida solo para la mujer embarazada, con la nueva ley procesal de trabajo se ha extendido a todas las causales de despido nulo, incluyendo a aquellos procesos que tienen que ver con los actos de hostilidad. E incluso se señala en la nueva ley que solamente quien invoca una lesión de un derecho constitucional, ya sea a propósito del despido nulo o el despido indirecto o el acto de hostilidad, tendrá que probar un indicio. Y a partir de ese indicio es que se invierte la carga de la prueba y el demandado, el empleador, tendrá que demostrar los motivos razonables de la medida adoptada, ya sea del despido o del acto de hostilidad. Entonces, como ustedes verán, ya se cambia la configuración del sistema de distribución de cargas probatorias. Esto no es casualidad, porque ya los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, como es el Comité de Libertad Sindical, ya había señalado que en el caso del despido por discriminación antisindical, el sistema de cargas probatorias establecidas en la ley laboral peruana estaba afectando principios fundantes de la Organización Internacional del Trabajo, que como ustedes saben, es la libertad sindical. En los convenios correspondientes, que son convenios considerados convenios fundamentales en el ámbito de la OIT, que no solamente tienen un rango legal, sino un rango supralegal, porque son convenios fundamentales, que tienen que ver con precisamente derechos fundamentales. Entonces, todos estos elementos, todas estas manifestaciones nos permiten concluir, pues, de que con el nuevo ordenamiento procesal laboral se configura esta, digamos, figura que se ha denominado el juez director del proceso. Por otro lado, tenemos el tema del principio de irrenunciabilidad de derechos, que evidentemente se trata de un principio sustantivo, que si bien es cierto no lo ha contemplado la nueva ley procesal del trabajo, estamos ante un derecho de configuración constitucional que precisamente irradia el desarrollo, en este caso, del proceso laboral. El tema del principio de veracidad, que más bien constituye el correlato del principio de primacía de la realidad. En el ámbito sustantivo podemos hablar del principio de primacía de la realidad con sus diversas connotaciones, que en el ámbito del derecho procesal se configura como el principio de veracidad, que no significa sino que el juez laboral no se contenta con la verdad formal, la verdad aparente que fluye de los documentos, sino que el juez debe fallar en función a la realidad actual.
es la primacía de la realidad y su manifestación en el ámbito procesal, que es el principio de veracidad. Y precisamente tenemos el indubio prooperario, que se manifiesta ya sea a través de la aplicación del sentido más favorable al trabajador cuando exista duda acerca de la interpretación de las normas laborales, o la aplicación de la norma más favorable, o la aplicación de la condición más beneficiosa, ¿no? Todo esto incluido en el ámbito del indubio prooperario. Tenemos, por otro lado, a propósito de estas manifestaciones, el principio protector, que no significa sino la manifestación de un mandato constitucional contenido en el artículo 23 de la Constitución, que establece pues que el trabajador es objeto de atención, el trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado, y que ninguna relación laboral, y esto es lo más importante, ninguna relación laboral puede restringir o menoscabar los derechos fundamentales del trabajador y la dignidad del mismo. Y por otro lado tenemos el principio de razonabilidad, que tiene que ver precisamente con un criterio flexible y adaptado a las circunstancias de cada caso, cuando la ley no prescribe límites precisos o límites rígidos para resolver determinada situación, en este caso procesal. Entonces, todo este conjunto de principios nos convencen, pues, del juez director del proceso y en ese sentido del carácter inquisitivo del proceso laboral, a lo que debemos agregar los llamados principios operacionales, como son la inmediación, la oralidad, la concentración, la celeridad, la economía procesal y el favorecimiento del proceso. Un sistema oral no puede desarrollarse de manera adecuada si no encuentra el sustento suficiente en otros principios, como es la inmediación, la concentración, la celeridad y la economía procesal. Constituyen, si se quiere, condiciones, ¿no?, concomitantes del principio de oralidad en el nuevo sistema procesal. En ese sentido, luego de este planteamiento, si se quiere, principista de lo que es un sistema oral, de lo que es un proceso laboral en clave de un sistema inquisitivo, vamos a referirnos precisamente al tema que se nos ha encargado en esta oportunidad, que es la litigación oral en la audiencia de juzgamiento. En ese sentido, vamos a hacer referencia a las reglas de conducta en las audiencias. Esto es una norma prevista en la Ley Procesal de Trabajo, que en su momento nosotros consideramos que era demasiado reiterativo, pero bueno, en fin, se ha consignado como el objeto de garantizar precisamente la actuación de la oralidad en el proceso laboral. Entonces se señala como regla de conducta el respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Está prohibido agraviar, interrumpir mientras se hace uso de la palabra, usar teléfonos celulares, etcétera, u otros análogos, ¿no? Ya la ley es una ley de avanzada, ¿no? O sea, se ha puesto en otras eventualidades, abandonar injustificadamente la sala, así como cualquier expresión de aprobación y censura. Igualmente se exige una obligación de colaborar en la labor de impartición de justicia, ¿no? Está prohibido mentir, aunque parezca reiterativo, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas,
generar dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez. Y esto está siendo sancionado con sanciones económicas considerables. Incluso se plantea un tema de responsabilidad solidaria con la que podemos no estar de acuerdo. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esta responsabilidad solidaria, y lo dijimos cuando tuvimos oportunidad de hacerlo como miembros de la Comisión Revisora de la nueva Ley Procesal de Trabajo en representación del Colegio de Abogados de Lima. Pero bueno, en todas las comisiones se tiene que avanzar y tenemos que resolver los temas por decisión mayoritaria. Felizmente en el Congreso se consignó la última parte cuando cuando se señala que no se extiende la responsabilidad solidaria al prestador de servicios, pero sí al abogado, lo que nos parece injusto. Porque el abogado no tiene la culpa si acepta el patrocinio de un trabajador o un empleador que durante la audiencia pues tiene una conducta inapropiada. Entonces, de acuerdo al mandato legal, tendría que ser sancionado tanto este trabajador o empleador como el abogado, lo cual nos parece excesivo, ¿no? Tendría que establecerse una determinación de las responsabilidades en cada caso. La ley se encarga de precisar que los procesos laborales por audiencia, las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas, con base en las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencias. Quiere decir que en un sistema oral existen pronunciamientos escritos, porque no es posible hablar de un sistema químicamente puro, ¿no? Un sistema oral evidentemente tiene rasgos escritos. Felizmente, en este caso, de manera más restringida. Por eso la ley invoca que los procesos laborales por audiencia, las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las resoluciones que tienen que escribirse en un proceso oral? ¿O no existe ninguna resolución escrita? En primer término, podemos hablar que en un proceso ordinario solo se concibe la existencia de 3 resoluciones escritas: el auto admisorio, la sentencia y el concesorio de apelación. Entonces la pregunta es, ¿y las demás resoluciones interlocutorias que se pueden expedir durante el curso del proceso son escritas? Entonces por ahí podría ser una pregunta malintencionada. Doctor, ¿y el mandato constitucional de la motivación de las resoluciones escritas? ¿No? Si yo planteo un incidente en la audiencia de juzgamiento, ¿cómo resuelve el juez? ¿Por escrito o oralmente? Y si lo hace oralmente, estaría infringiendo el principio constitucional de la motivación escrita de las resoluciones. Entonces, sobre esto hay debate. Y quienes conocen el nuevo proceso penal igualmente saben que hay un debate en el proceso penal de cara al mandato constitucional de la obligación de motivar las resoluciones en forma escrita. ¿Esto se condice con la oralidad o no se condice con la oralidad? Pero de momento tenemos el acuerdo del Pleno Jurisdiccional Penal, ¿no? que tiene no más de un mes, que se ha expedido en el Pleno Supremo Penal, que precisamente hace referencia a la oralidad y en relación a la obligación de motivar las resoluciones de manera escrita. Entonces, no podemos convenir en función a esto que se tendrá que motivar por escrito las resoluciones
judiciales siempre que sean resoluciones que pongan fin a la instancia o pongan fin a la controversia. Todas las demás resoluciones se expresarán de manera oral y no infringe el mandato constitucional porque existe un registro. ¿Cuál es el registro? El registro en audio y video. En audio y video. De otra manera no es posible hacerlo realidad. Precisamente esto en dirección al pleno jurisdiccional penal, que es perfectamente aplicable al ámbito laboral, ¿no? Y precisamente la nueva ley procesal de trabajo nos señala que en los procesos por audiencia prevalecen las exposiciones orales. Se señala que las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, quien podrá interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. Esto ya está de más decirlo, ya se supera el tema de los pliegos interrogatorios. La intervención del juez es fluida, puede interrogar a las partes, y las actuaciones realizadas en audiencias son registradas en audio y video, como hemos manifestado hace un momento, salvo la etapa de conciliación, ¿no? Y aquí hay un error. Algunos consideran que toda la conciliación no se graba en audio y video. No es así. La audiencia de conciliación tiene varias etapas, y una de estas etapas es la conciliación propiamente dicha. Solamente ese momento de la conciliación propiamente dicha no se registra en audio y video. Todo lo demás se registra en audio y video. Las partes solo pueden pedir la expedición de una copia a través del soporte correspondiente. Y solamente se deja constancia en acta únicamente de la identificación de las personas, los medios probatorios que se hubiesen admitido actuar y la resolución que suspende la audiencia, los incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su expedición. Y así llegamos al proceso ordinario laboral, que como ustedes saben tiene esta configuración, este esquema: demanda, audiencia de conciliación y audiencia de juzgamiento. Audiencia de juzgamiento, que tiene estas 4 etapas, que son la confrontación de posiciones, la actuación probatoria, los alegatos y la sentencia. Se inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Hay un tema de regulación de la inexistencia de las partes, ¿no? Según la cual pues se declara la conclusión del proceso si dentro de los 30 días no se activa el mismo. E ingresamos a la etapa de confrontación de posición. Esta etapa es crucial en el proceso laboral de cara a la litigación oral. La ley señala que la etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposición oral de las pretensiones demandadas y los fundamentos de hecho que las sustentan. Luego el demandado hace una breve exposición oral de los hechos que por razones procesales o de fondo contradicen la demanda. ¿Qué significa esto? Que esta es la oportunidad en la que cada una de las partes deben exponer su teoría del caso. ¿Y qué es la teoría del caso? ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso es una técnica de litigación oral. Pero esto no nos dice nada. La teoría del caso es una estrategia. La teoría del caso es el diseño que hace cada una de las partes respecto a su posición que se plantea no solamente en la audiencia de juzgamiento, sino, como les mencionaba, desde los actos de investigación que tienen que hacer cada una de las partes. Y esto se plasma en la confrontación de posiciones, que no son sino el alegato de apertura. Y la teoría del caso, reitero, es una estrategia
es una formulación que hace cada parte de tal manera que tenga coherencia y consistencia y que sea adoptada por el juzgador. El objetivo de cada parte durante la audiencia de juzgamiento es que el juez adopte la teoría del caso correspondiente. Cada parte está interesada en que el juez pueda adquirir, entre comillas, pueda adoptar su teoría del caso y en consecuencia tener éxito en el resultado del proceso. Y entonces, esta teoría del caso, que es una estrategia diseñada por cada parte, tiene algunas características, como es la sencillez, debe ser redactada de manera clara, ¿no?, evitando utilizar términos dirigidos a sorprender o confundir al juzgador. El juez debe entender el mensaje que se quiere transmitir, ¿no? La teoría del caso debe ser entendible y en función a ello sencilla, no puede ser complicada. La teoría del caso es lógica, debe haber una coherencia lógica en cada proposición que se maneje y estar pues en armonía con las normas cuya aplicación se demanda. Debe ser creíble, ¿no? Es decir, debe lograr persuadir al juzgador, porque ese es el objetivo de la teoría del caso, persuadir al juzgador. Y debe tener fundamento jurídico, es decir, debe subsumirse en una disposición jurídica prevista en nuestro ordenamiento, ¿no? La teoría del caso cuenta pues con un elemento jurídico, como vamos a ver, porque tiene 3 niveles de análisis. Una teoría fáctica, que viene a ser la reconstrucción de los hechos con el respectivo enfoque dado por la parte, ¿no? Evidentemente, en la teoría del caso se tendrá que exponer hechos jurídicamente relevantes, ¿no? El abogado, al momento de la confrontación de posiciones, tanto el demandante como el demandado, debe tener una capacidad de síntesis para poder concretar los hechos relevantes y que precisamente le interesa que el juzgador lo adopte, que el juzgador lo haga suyos. Ese es el objetivo del planteamiento de la teoría del caso. Luego tendrá un fundamento jurídico, la teoría jurídica, esto es, que esos hechos puedan subsumirse en una norma laboral, ¿no? Y finalmente, la teoría probatoria, que precisamente demostrará la teoría fáctica y jurídica. Y estos medios probatorios tendrán que ser medios pertinentes, medios conducentes, que se orienten a probar lo esencial y lo fundamental precisamente de la posición de cada una de las partes. La teoría del caso evidentemente no es una formulación de carácter laboral, ¿no? La teoría del caso es una técnica de litigación oral que se aplica en el ámbito procesal penal, que es trasladada al proceso laboral guardando precisamente sus propias características. Lo que queremos resaltar en este momento es que la teoría del caso debe ser planteada por cada parte, reitero, de tal forma que resulte convincente al juzgador. Que resulte convincente al juzgador. Entonces, en esta primera etapa de confrontación de posiciones, cada parte desplegará su respectiva teoría del caso, que precisamente será demostrada durante la actuación probatoria. Y acá entramos al tema de la actuación probatoria, que se inicia con lo que conocemos actualmente como el saneamiento probatorio, ¿no? El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria, es decir, separa lo más importante, es únicamente lo que se necesita probar. Entonces, los hechos recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada, los hechos notorios, no serán materia de probación. Y a continuación se enuncian los medios, la admisión de los medios probatorios referidos únicamente a los hechos que necesitan actuación probatoria.
En este momento, las partes pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas. Entonces, ya no es posible plantear cuestiones probatorias respecto de todas las pruebas, solamente respecto de las pruebas admitidas, ¿no? Las cuales las cuestiones probatorias solo serán admitidas si las partes que las sustentan pueden ser, si las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa, es decir, las pruebas que sustentan las tachas u oposiciones tienen que ser de actuación inmediata, que se actúen en la audiencia de juzgamiento. Bueno, pues toma juramento conjunto a todos los que participan. E inmediatamente se procede a la actuación de los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias. Hay un orden de actuación. La pregunta es, ¿en qué momento se resuelven las cuestiones probatorias? ¿Existe una etapa previa de resolución de las cuestiones probatorias? Las tachas de oposiciones se resuelven antes. En un sistema oral, las cuestiones probatorias se resuelven en la sentencia. No hay una etapa intermedia. Pregunta es, si se formula una tacha contra un testigo como cuestión probatoria, ¿se toma la declaración al testigo? Porque esta cuestión probatoria se va a resolver en la sentencia. Entonces, en un sistema oral, definitivamente las cuestiones probatorias se resuelven en la sentencia y las pruebas se actúan. Y las pruebas se actúan. Y esto no es aquí, esto no lo dice en Colombia. ¿No? Las cuestiones probatorias se resuelven en la sentencia y se actúa en el momento probatorio. El testigo tendrá que ser interrogado. ¿No? La audiencia se suspende solo si es imprescindible la inspección judicial. Solo si es imprescindible la inspección judicial. De lo contrario, la audiencia no se suspende. La forma de los interrogatorios, ¿no? El interrogatorio es realizado por el juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula preconstituida. Para su actuación no se requiere de la presentación del pliego de preguntas. Los pliegos de preguntas, pues, se suprimen. Y aquí entramos a la técnica del interrogatorio. Y entramos al interrogatorio directo. Quiere decir que entre las técnicas de litigación oral que se utilizan en el proceso oral laboral tenemos la teoría del caso y las técnicas del interrogatorio. Evidentemente se aplicará la técnica del interrogatorio cuando se ofrece declaración de parte o declaración de testigo, evidentemente. Y entonces aquí corresponderá a la preparación de cada abogado y a la destreza de cada abogado y del juzgador al momento de practicar el interrogatorio directo. ¿Qué objetivo tiene el interrogatorio directo? Demostrar la credibilidad del testigo, a fin de convencer al juzgador de que es una persona digna de crédito. Entonces, ¿quién practicará el interrogatorio directo? Porque a algunos me dicen, es difícil adaptar la litigación oral penal a la laboral porque la laboral no existe fiscal. No existe. Entonces, ¿quién practicará el interrogatorio directo? El abogado o la parte que ofrece el testigo. Entonces, otro de los objetivos del interrogatorio directo es obtener información que sustente la teoría del caso de quien interroga, de tal suerte que se confirme la versión de quien expuso la teoría. Ahora uno dirá, pero los procesos laborales son de carácter económico y muchas veces nos ofrecen declaraciones testimoniales también. Pero la litigación oral, en lo que se refiere a las técnicas de interrogatorio directo, se utilizarán sobre todo en aquellos casos en que se invoca la lesión de derechos constitucionales a propósito del despido, o los actos de discriminación que se invoquen, o un acto de hostilidad. Entonces,
Por otro lado, el interrogatorio directo tiene por objeto adquirir información importante que sirva para el análisis de otra prueba, sea para fortalecer la teoría planteada o para desacreditar a la contraparte. Este es el interrogatorio directo. Y el interrogatorio directo, como su nombre lo indica, contiene preguntas directas, abiertas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Explique usted. No es posible utilizar preguntas capciosas, impertinentes, repetidas, sugestivas o sugeridas. Esto es, que incluyen a la vez del interrogante la respuesta. Las preguntas sugestivas. ¿Qué hará el abogado de la otra parte si se incluye en el interrogatorio directo una pregunta sugestiva? ¿Qué hará? ¿Qué puede hacer? ¿Una? ¿Cómo se denomina en litigación oral? Objeción. ¿No? Así, exactamente como se ve en las películas de los Estados Unidos. Objeción. Objeción. Y el juez tendrá que fundamentar mediante una resolución escrita la resolución de esta objeción, ¿no? Inmediata. Rapidísimo. Admitida, no se admite. Aceptada, no aceptada. Entonces, aquí es necesario que la contraparte en el interrogatorio directo pueda hacer una serie de diligencias, esto es, objeciones. Por ahí me preguntaron, ¿y se podrá objetar una pregunta del juez? ¿Qué opinan? Estamos en un ámbito de la litigación oral. Sí es posible. Sí es posible. Sí es posible. Entonces, en fin, en el interrogatorio directo se busca centrar la atención del juez sobre lo que dice el testigo. Las preguntas tienen que ser... Sí, doctor. Disculpe, doctor. La objeción tiene que ser sustentada en el momento. Claro. Objeto la pregunta porque no tiene ninguna relación con los hechos materiales controversiales. Objeto la pregunta porque tiene que ver con hechos de los cuales el testigo está obligado a guardar secreto, o con situaciones personales. Entonces, así de manera sencilla, ¿no? Eso se resuelve de inmediato, ¿no? De inmediato. Ese es el interrogatorio directo, como técnica de litigación oral. Y luego viene el contrainterrogatorio. Es la manifestación del principio de contradicción que caracteriza al proceso oral y público. Es el examen que lleva a cabo el abogado de la contraparte, luego que un testigo ha sido objeto de interrogatorio directo. El abogado de la contraparte tendrá que contrainterrogar. Y en el contrainterrogatorio, ¿qué se pretende? Minar la credibilidad del testigo. Demostrar que el testigo carece de credibilidad, de confianza. Hacer notar las contradicciones entre los dichos actuales o entre estos y los rendidos precedentemente, es decir, entre las preguntas que han respondido. Y lograr que admita o destaque aspectos positivos para la teoría del caso del contraexaminador o del contrainterrogador, ¿no? O elementos negativos para la teoría opuesta, ¿no? Que esto es la sostenibilidad por quien la ofreció. El contrainterrogatorio lo realiza el abogado de la contraparte, respecto al testigo ofrecido por la otra. Y aquí la técnica de las preguntas en el contrainterrogatorio son distintas. Lo que se busca con esta prueba es cuestionar al testigo, ¿no? Con su incapacidad para percibir o narrar los hechos. Y aquí sí se aceptan las preguntas sugestivas, ¿no? En un testigo que ha apreciado, digamos, que señala un hecho concreto en un proceso de impugnación de despido arbitrario, ¿no? Que dice que
que había manifestado que vio al trabajador despedido portar unos objetos, ¿no?, de la empresa, de propiedad de la empresa, ¿no?, y que se dirigía a la vía pública, conduciendo esos objetos. Entonces, el contrainterrogador, ¿qué le dirá? Pues, si fuera el caso. Testigo. ¿Usted es operada de la vista, correcto? Correcto. En virtud de ello, usted no puede ver más de 10 metros, ¿correcto? Esa es una pregunta sugestiva, ¿no?, que sugiere una respuesta, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Acto de investigación. ¿Qué objeto tiene? Desacreditar al testigo. ¿Cierto? Usted utiliza anteojos, ¿correcto? Correcto. Si usted no está con los anteojos puestos, no puede ver más de 5 metros, ¿correcto? Entonces, para ponerles un ejemplo de cómo se contrainterroga, o sea, el contrainterrogatorio está orientado a minar la credibilidad del testigo, ¿no?, o a acreditar hechos que le van a servir para la sustentación de su propia teoría del caso, ¿no? A diferencia del interrogatorio en que lo que se pretende es que el juez centre su atención en lo que dice el testigo, aquí lo que se pretende en el contrainterrogatorio es de que el juez se fije en lo que pregunte el abogado. En lo que pregunte el abogado. Por eso se permiten preguntas sugestivas. ¿Cierto o no cierto? ¿Correcto e incorrecto? ¿No? El contraexaminador no debe repetir el interrogatorio. Generalmente no se hace a través de preguntas abiertas y ordenadas cronológicamente, ¿no? Aquí se puede preguntar de manera desordenada. Lo que se trata es desacreditar al testigo, ¿no? Y el ritmo del contrainterrogatorio tiene que ser un ritmo sostenido. Como dirían algunos, que no le permita pensar mucho, ¿no? Un ritmo sostenido, ¿no? Las objeciones, luego del contrainterrogatorio, luego del contrainterrogatorio todavía es posible que viene para que conozcan la técnica de litigación de interrogatorio. El recontrainterrogatorio o el redirecto, ¿no es cierto? O el redirecto, ¿no? Así se denomina, recontrainterrogatorio, ¿no es cierto? Las objeciones persiguen evitar que los abogados introduzcan información al juicio a través de sus preguntas, ¿no? ¿Cuándo hay que objetar una pregunta? Cuando está repetida, impertinente, sugestiva, en el caso del interrogatorio directo, porque ya hemos visto que en el contrainterrogatorio sí se permiten las preguntas sugestivas, capciosa o engañosa, intimidante o que coaccionan al deponente u ofenden su dignidad, en perjuicio de la información de calidad que debe llegar limpia y clara al juez, ¿no? De manera pues que las objeciones tienen esta finalidad. Hay algunas situaciones problemáticas para el control de las objeciones, ¿no? ¿Quién tiene que controlar las objeciones? Ciertamente es el juez. Se requiere habilidad para objetar, ¿no? Es difícil y complejo. El juez debe impedir que el abogado, sobre pretexto de una objeción, pretenda suplantar la respuesta del testigo. Eso también necesita de un adiestramiento especial por parte del juzgado, ¿no? Por eso, antes de iniciar la audiencia de juzgamiento, hay que indicar a fin de que se mencione la causal de objeción y no que sustente la posible respuesta, ¿no? Muchas veces cuando se objeta ya se está sustentando la posible respuesta. Eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las objeciones sin fundamento entraban en el juicio y bien presentadas ayudan a no desviar el tema de discusión. Hay facultades del juez en los interrogatorios, la primacía de la realidad sobre las formas,
el juez tiene la capacidad de poder limitar el tiempo de intervención. La ley procesal no señala cuántas preguntas pueden hacerse en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio, nadie lo menciona. El juez puede limitar, ¿no? Por ello tiene esta facultad de director del proceso. El juez tiene el poder para rechazar las pruebas inconducentes, impertinentes o innecesarias y para limitar la prueba testimonial. Igualmente, en cuanto al número de testigos que se tienen que ofrecer, ¿no? Además, está decir que las partes tienen que llevar a sus testigos, ¿no? Ya no es como el sistema actual en que los testigos se admiten a la audiencia única y señala se nueva fecha para la audiencia o se suspende la audiencia para la declaración de los testigos. Y si no vienen los testigos, una nueva fecha y en la tercera fecha conducción de grado fuerza, ¿no? Las partes tienen que conducir a sus testigos. Y por ahí, cuando me hicieron alguna pregunta, y si la audiencia se realiza en un lugar donde no reside el testigo, corren a cargo de la parte, conducir al testigo. Y si no lleva a su testigo, no se actúa su prueba. Porque estamos en un sistema oral y que tiene que juzgarse en una audiencia, sentenciarse en una audiencia. Bueno, la declaración de parte, la ley establece que se declara personalmente. La persona jurídica presta su declaración a través de cualquiera de sus representantes, quienes tienen el deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso. Aquí también se aplican técnicas de litigación oral. Y ya no más aquellos representantes de la parte, cuando señalan pues de que desconozco, o el señor no ha trabajado en relación directa con mi persona y en consecuencia desconozco si era puntual, etc. No. Los representantes de las partes están obligados a acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso. Si no, el juez tiene la facultad de poder extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes. Por otro lado, se establece que los testigos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que les corresponde. Es decir, que los testigos no están presentes en la audiencia. Se supone que los testigos no pueden ser contaminados con las actuaciones procesales, ¿no? Pero por ahí dicen, pero el testigo lo lleva a la parte y ya lo está instruyendo, pero eso es en todas partes, ¿no? Evidentemente, esa disposición tiene el objetivo de no contaminar al testigo, igual en el tema de los peritos, ¿no? Bueno, la exhibición de las planillas manuales se tiene por cumplida con la presentación de las copias legalizadas y en el caso de las planillas electrónicas, el funcionario del Ministerio de Trabajo exhibirá, ¿no? En algunas cortes está vigente la ley procesal, la nueva ley, existe un link por el cual el juez puede acudir directamente, ingresar directamente a las planillas electrónicas. La pericia, ya hemos mencionado, los peritos no presencian en el desarrollo de la audiencia, solo ingresan en el momento que le corresponde efectuar su exposición, y los informes contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados solamente facilitan información al órgano jurisdiccional y esta pericia no se ofrece ni se actúa como medio probatorio. La actuación probatoria debe concluir el día programado. Solo si la actuación no se hubiese agotado, continúa dentro de los 5 días hábiles. Esos son los temas que quería conversar con ustedes en esta oportunidad. Espero haber logrado el objetivo que nos hemos propuesto. Y si tienen alguna pregunta, con todo gusto, ¿no? Como siempre digo, con 2 condiciones, que sean fáciles y bien intencionadas. A ver, cuando el juez presenta una prueba de oficio, ¿puedo vivirlo o puedo adherirme a esa prueba para interrogar? En el caso de que la prueba de oficio sea una declaración,
Evidentemente, no estamos en un ámbito de litigación oral. No, evidentemente, la prueba tiene esa naturaleza, ¿no? Es la discusión. No hay que olvidar que no hay límites rígidos en la oralidad. La oralidad tiene como fundamento la democratización del proceso, ¿no? La democratización del proceso y la publicidad del mismo, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias.